Edvard Munch nació en Noruega en 1863 y falleció en 1944 en el mismo país. Por algunos autores es considerado como el antecedente directo y definitivo del expresionismo alemán, y junto a Henrik Ibsen y Edvard Grieg constituye el trío de los artistas noruegos más importantes. En su juventud se acerca a los círculos bohemios de Oslo, iniciando los estudios de ingeniería para abandonarlos posteriormente por la pintura y realizar numerosos viajes a París para conocer las obras de Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Gauguin. Su obra evolucionó del naturalismo, luego al simbolismo y finalmente a su estilo propio, el expresionismo. El expresionismo fue una corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Es decir, anteponía estos sentimientos a la propia forma, donde el artista expresionista lo que buscaba es que se experimente un impacto emotivo ante sus obras. La pintura, por tanto, se tomó como un medio de desahogo y de ver la vida desde otro punto de vista. Para ello, los pintores expresionistas utilizaban los colores fuertes y puros, distorsionaban las formas, retorciéndolas y pintando rostros desfigurados y tristes, tratando de buscar con las líneas y transmitir el ritmo de estos sentimientos. Cabe señalar que las tempranas pérdidas de su madre y su hermana, debido a una tuberculosis, marcaron su infancia y adolescencia e influyeron en su vida y expresión artística, dado que se describe la expresión, el dolor, la muerte, la soledad, la angustia y la vejez. Cuadros como La niña enferma, La muerte en la pieza del enfermo, La madre muerta y la niña son considerados muestras del profundo impacto que estos sucesos tuvieron en el artista. Él mismo expresaba en su diario: la enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros que velaron mi cuna desde mi nacimiento. De hecho, pasó por situaciones de alcoholismo, locura y estuvo internado en centros psiquiátricos, llegando a perder 2 dedos de su mano izquierda por un tiro en una discusión con su amante. El artista realizó 4 versiones diferentes del mismo tema, ya que pintó 4 cuadros similares con el mismo título y posteriormente realizó una litografía en 1895. El primero de estos cuadros, el más famoso de todos y al que se suele referir cuando se habla de Grito, fue pintado en 1893 cuando tenían 29 años y actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Oslo. Otras 2 versiones del cuadro se encuentran en el Museo Munch de la misma ciudad, mientras que la 4ª versión pertenece a una colección particular. De hecho, esta última fue subastada en 2012 por la casa Sotheby's de Nueva York por $120 millones, convirtiéndose en una de las obras más valiosas de la historia en ese momento. Esta serie de obras es considerada por algunas fuentes como una de las obras maestras del artista, donde se representa la culminación de la ansiedad, el miedo y la soledad, el propio universo dominado por el terror. De esta forma, este artista expresionista no retrata el mundo exterior, sino que a través de lo que pinta muestra sus emociones, su mundo interior, utilizando como herramientas fundamentales la distorsión de la figura y el colorido estridente. En palabras del propio artista, estaba paseando con 2 amigos, contemplando la puesta del sol. De pronto el cielo se tornó rojo como la sangre. Me paré, apoyándome sobre el puente, terriblemente cansado. Sobre el fiordo, la ciudad se extendía en lenguas de fuegos de sangre. Mis amigos continuaron y yo me quedé solo, temblando de miedo. Pude sentir un enorme grito cruzando el espacio. Según algunas fuentes consultadas, la inspiración de pintar una figura deforme que se tapa los oídos para el personaje de su cuadro se debe al impacto que supuso el descubrimiento de algunas momias antiguas encontradas en Perú y exhibidas en la Exposición Universal de París de 1889, donde también se dio a conocer la Torre Eiffel. La versión más conocida del Grito, la que se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, fue robada el 12 de febrero de 1994. Ese día, un grupo de ladrones, aprovechando la falta de seguridad en la que se había quedado la galería ante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, robaron la obra. Entraron por una ventana que rompieron desde una escalera apoyada en el exterior del edificio. Dentro de la sala, descolgaron el cuadro y huyeron en menos de 1 minuto sin ser estorbados pese a que la alarma funcionó y estaban siendo grabados por vídeo. Estas fallas de seguridad quedaron en evidencia, sobre todo a través de la nota dejada por los ladrones, donde se expresaba «gracias por la poca seguridad». Las autoridades noruegas recurrieron a los servicios de la reputada unidad de arte robado británica de Scotland Yard, la cual envió a uno de sus detectives estrellas, Charles Hill. Este detective, bajo una falsa identidad, se hizo pasar por un representante del Getty Museum de Los Ángeles para adquirir la obra.
Una vez se llegó a un acuerdo, el detective concretó una cita con la banda responsable del robo en una localidad al sur de Oslo, donde se escondía la obra. Comprobar que se trataba de la auténtica obra, se llevó el lienzo a cambio de la cantidad acordada, unas 300.000 libras, aunque el cuadro estaba valorado en 72 millones. Tras la transacción, los integrantes de la banda fueron detenidos y condenados a juicio por dicho acto. Se dice que el ladrón había escondido la pintura entre los tablones de una antigua mesa donde su familia solía tomar café o comer por las tardes, permaneciendo 3 meses en su poder. En agosto del 2004 se produjo el robo de otra de las versiones del cuadro, una de las expuestas en el Museo Moon. El robo se produjo alrededor de las 11:15 de la mañana ante numerosos testigos. 3 ladrones, fuertemente armados, entraron en el museo vestidos de negro y enmascarados, amenazando al personal con sus pistolas. Los ladrones descolgaron el grito de la pared y otro cuadro del artista, una Madonna de 1894, y huyeron con un vehículo que los esperaba fuera del museo en dirección al centro de la ciudad. El valor estimado del grito era de unos 50 o 60 millones de euros, mientras que la Madonna estaba valuada en 18 millones de euros. En una conferencia de prensa a las puertas del museo, el detective encargado del caso declaró que por lo menos uno de los ladrones hablaba noruego y que ambos parecían jóvenes. El automóvil en el cual habían huido fue hallado al día siguiente cerca de un club de tenis y los marcos de los cuadros fueron encontrados en una calle próxima al museo a menos de 1 kilómetro. 2 años después, el 31 de agosto del 2006, la policía noruega anunció la recuperación de las pinturas, negando haber pagado dinero y rechazó comentar específicamente cómo se habían encontrado, aunque algunos medios habían reportado que la policía tenía la hipótesis de que se trataba de un delito perpetrado por una organización criminal. En concreto, sospechaban de una conexión entre el robo del Museo Moon con el atraco en abril del 2004 a una central de reparto de la compañía Nokas. El cerebro de ese atraco fue David Toska, el cual fue detenido en Málaga en abril del 2005 y condenado en Noruega a 19 años de prisión por ese delito. Estos indicios se convirtieron en una creencia firme al hallar en el domicilio de uno de los condenados por el robo del museo un fajo de billetes que coincidía con los encontrados en este atraco. Tras las indagaciones pertinentes, Toska propuso la devolución de los cuadros a cambio de una reducción de su condena, pista que condujo a la recuperación final de estas obras. En 2015, la obra del grito pasó a ser de dominio público, dado que habían pasado los años establecidos para que pueda ser utilizada de cualquier manera y por cualquier persona en sus representaciones o contenido. Esta particularidad produce que no se deban pagar derechos de autor por su uso comercial. Esta es la razón por la cual en los últimos años se ha visto una explosión de las representaciones de la obra en Internet o su inclusión en nuevas obras que la toman de inspiración o la incluyen como parte de esta.